Hermanos, continuamos aquí en esta serie en Efesios capítulo 4 y también estamos mirando una serie de escrituras que nos ayudan a tratar con el tema que nos ha estado ocupando. Antes de ir a Efesios 4, vayamos en oración al Señor. Oh Padre, te damos gracias por esta celebración de hoy día. Qué rico, Señor, esta es nuestra fiesta. Habitar los hermanos juntos en armonía. Experimentar tu presencia en medio nuestro a través de canción, de oración, de testimonio, de comunión. Y finalmente y primordialmente, conocerte a través de tu palabra. Háblanos hoy, Señor. Necesitamos oír de ti. Necesitamos, oh Señor, comer de tu palabra hoy para poder vivir por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos estado viendo aquí en este capítulo de Efesios 4. Si ustedes se fijan el tiempo que nos hemos detenido aquí, es porque creemos que hay mucha importancia en la enseñanza que tenemos en este capítulo, porque nos describe, nos ayuda a ver de qué se trata la iglesia. Y hemos dicho que la iglesia se trata de un cuerpo donde todos nosotros somos una parte o un miembro, o también hemos dicho una coyuntura. Y Efesios 4 nos dice que para que haya crecimiento en la iglesia, crecimiento del cuerpo, el cual no debemos siempre, como no nos cansamos de repetir, identificar con crecimiento numérico, ¿verdad? Porque hay crecimientos numéricos que no son saludables. Pero hemos dicho que para que el cuerpo esté saludable y crezca, tiene que existir lo que nos dice Efesios 4. Ahí en Efesios 4, versículo 16, donde dice, de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De quién recibe crecimiento el cuerpo del pastor? ¿De quién? De Cristo, que es la cabeza. ¿Y qué medio utiliza Cristo, como acabamos de leer aquí? Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que el crecimiento de una iglesia no depende solo del pastor, aunque el pastor y los pastores y los predicadores y maestros, como vamos a ver, cumplen una función muy importante, pero al final del día dice la palabra de Dios que es estas coyunturas, las partes del cuerpo, los miembros de este cuerpo que tiene como cabeza Cristo, que cuando ellos realizan su actividad, el cuerpo crece. Sabemos entonces que para que esta iglesia tenga salud y crezca, el cuerpo, las coyunturas, el ministerio de las partes, el ministerio de los unos a los otros, como hemos dicho, el ministerio de discipulado en grupos pequeños, entre ustedes, en comunión, permaneciendo unidos, tiene que estar activo. Si no, la iglesia no está saludable. No vaya a ser que nos pase como aquel pastor que escuchaba en sus miembros que decía la iglesia está muerta. Los miembros estaban de iglesia, la iglesia ha muerto, la iglesia está muerta. Y dice entonces que este pastor dijo, pues como ustedes están diciendo que la iglesia está muerta, pues vamos a celebrar su velorio, su funeral. Esta noche vengan, que vamos a celebrar el funeral, el velorio de la iglesia. Y dice entonces que los miembros estaban muy intrigados de cómo iba a ser este velorio. Llegaron todos. Esa noche había un ataúd allí delante de la iglesia. Y en un momento determinado el pastor le dijo ahora a los miembros, vengan ahora para ver a la iglesia que se ha muerto. Y comenzaron todos a desfilar y a pasar. Y dice que en el fondo del ataúd había un espejo. Y cuando fueron pasando uno por uno
y miraban, el pastor decía, la iglesia se ha muerto. La iglesia está muerta. La iglesia está muerta. ¿Qué quiere decir? Yo estoy muerto. Si la iglesia no está viva, vivificada en avivamiento, en acción dinámica, en propósito y en misión con el Espíritu Santo, es porque los miembros y las partes, puede ser porque los miembros y las partes no están cumpliendo su función de ser coyunturas y de ministrarnos y servirnos unos a otros. ¿Cuál es la vida del cristiano? El Señor nos dejó ejemplo. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Yo me pregunto, ¿cuántos están buscando propósito en la vida? Yo les quiero decir que el propósito que tiene Dios para nuestras vidas es una vida de servicio a Él y a otros. Yo les quiero decir en esta mañana que quizás la razón por la que hay mucha insatisfacción en tu vida, quizás, ¿verdad? Yo no universalizo porque no sabemos circunstancias, pero vale la reflexión en tu propia vida de pensar, ¿por qué estoy triste casi todo el tiempo? ¿Por qué estoy sin fuerzas? ¿Por qué no tengo ánimo espiritual? ¿Por qué no tengo mi primera? ¿Qué me está pasando en la vida? ¿Por qué no soy el cristiano de hace tiempo? ¿Por qué es que no tengo deseos de ir a trabajar? ¿Por qué estoy triste y apesumbrado? Yo les quiero decir que parte de la razón por la que puede estar pasando eso en tu vida es porque tú no estás viviendo una vida de servicio. De servicio. Ahora, ¿qué quiere decir servicio? Servicio, no piensen que es como aquellos que dicen, bueno, yo estoy en la industria del servicio, ¿verdad? Porque trabajo en un restaurante o porque sirvo a clientes. No estamos hablando de eso. Quiero sustituir esta palabra servicio por una que me dio un teólogo hace poco en la fe. Y es Tato, no está aquí en esta mañana, a lo mejor está trabajando. Y Tato, en un momento determinado, cuando estamos hablando de qué se trata la vida del cristiano, sale de la boca de Tato, se trata de devoción. De devoción. Y exactamente, Tato. Se trata de un corazón que está lleno de devoción. ¿Qué cosa quiere decir devoción? Pues devoción quiere decir estar dedicado a algo. Estar no solamente dedicado a algo porque tengo que hacerlo. Muchos de ustedes están dedicados a sus trabajos, pero es porque tienen que necesitan ganar el dinero. Y por eso es que tenemos que estar dedicados a nuestros trabajos. Pero ustedes no se han fijado que hay una diferencia, el que tiene que trabajar, tiene que ir a trabajar por obligación porque tiene que hacerlo, y aquel a quien le gusta su trabajo. ¿No se han fijado en eso? Alguien ha dicho, si nosotros encontramos algo que amamos hacer, mas nunca trabajamos. Si encontramos algo que amamos hacer, mas nunca trabajamos. Y tiene, ¿verdad?, cierta validez este dicho, porque la vida de devoción es la vida que vale la pena vivir. El problema está, ¿cuál es el objeto de tu devoción? Porque Dios nos hizo para ser devotos. ¿Sabías tú eso? ¿Qué cosa es la adoración? El cantar aquí por la mañana, el venir a la iglesia. Es parte de lo que involucra la adoración, pero la verdadera adoración es una vida devota. La verdadera adoración es una vida de devoción. ¿Qué quiere decir eso? De dedicación, de consagración. ¿Por qué? Porque hay amor y pasión en el corazón por lo que hacemos. Y Dios nos hizo seres de tal manera que nosotros necesitemos una devoción para vivir. ¿No? ¿Ustedes no se han dado cuenta? Las personas dicen, no tengo motivo para vivir, no tengo razón. Muchas personas se deprimen porque aparentemente se les ha acabado la motivación y el deseo de vivir. La palabra de Dios está escrita para que nosotros sepamos y conozcamos que necesitamos una devoción. Que sin esa devoción estamos muertos. Sin esa devoción
perdemos el camino. Sin esa devoción, nuestras almas nunca verdaderamente van a poder encontrar el propósito para el cual fuimos creados. ¿Cuál es esa devoción? Dios en Cristo Jesús. Dios llegando a Él, revelado a través de la persona de su Hijo, por el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué cosa es un discípulo de Dios, de Cristo, en Cristo? Alguien al cual le ha llegado una nueva devoción que va por encima de todas las demás devociones y que va en aumento. Y que va en aumento de tal manera donde las demás devociones empiezan a disminuir. Ese es un discípulo. La razón por la que el cuerpo muchas veces no está activo y porque tú como parte integrante, miembro y coyuntura del cuerpo no estás viviendo una vida de gozo, de alegría, de entrega al Señor, es porque tu corazón no tiene devoción a Cristo. Pastor, pero yo estoy todos los días en la iglesia. Pastor, pero yo hago esto y aquello. Porque también podemos tener otro problema. Aquellos cuya devoción es lo que ellos hacen. Aquellos que ganan su significado en la vida aparentando servir, pero sirviéndose ¿a quién? A ellos mismos. Sirviendo su ego, sirviendo su orgullo. Y la iglesia puede ser el perfecto lugar para hacer eso. Miren qué santo yo soy. Mirad cuán bueno yo soy. Oye, esa persona siempre sirve. Esa persona siempre está ahí. ¿Qué cristiano más fuerte es esa persona? Oye, esa persona es digna de admiración. Pero la devoción, cuidado, va más allá de lo que nosotros, ¿qué? Vemos con nuestros ojos. Porque los fariseos sabemos que siempre, ¿qué? Oraban y daban su dinero y hacían buenas obras. Y siempre estaban con la Biblia abierta, con la Torah. Eran los religiosos por excelencia. Alguien pudiera decir, caramba, qué devotos son esas personas. Pero Jesucristo correctamente, la palabra de Dios nos dice, este pueblo de labios me honra. Estas personas por apariencia me siguen, pero sus corazones están lejos de mí. No son devotos de mí. No están dedicados a mí. No hay en ellos pasión. No hay en ellos precisamente la devoción por la vida de Dios revelada y manifestada en Cristo Jesús por mí. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros hablamos del ministerio de discipulado, de los unos a los otros, de las coyunturas, de las partes, no estamos hablando simplemente de otro programa en la iglesia. Ni estamos hablando de una forma a través de la cual vamos a querer que esta iglesia crezca para agrandar el nombre de Tamiami, para lucir bien como iglesia, para decir, oye, qué buena está esa iglesia, qué bien luce la iglesia de Tamiami, sus líderes y sus pastores. En esa iglesia está llena de personas y está todo organizado y todo está bien. Puede aparecer así externamente y nuestros corazones estar alejados de Dios. Por lo tanto, hermanos, estamos enfrascados en un deseo de que tu corazón pueda prender en devoción a Cristo. Lo que queremos es ver a una iglesia donde sus partes, sus miembros, sus coyunturas prendan en devoción con amor a Cristo. Pregunta para nosotros en esta mañana, ¿estoy yo ahí? ¿Estoy yo prendido en devoción, en amor a Cristo? Pastor, ¿cómo yo sé eso? Mira solamente a tu objeto de devoción. Pastor, pero ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te hace moverte? ¿Qué es lo que te trae alegría?
¿Qué es lo que llena tu tiempo más que todas las demás cosas? ¿Qué es aquello que haces pero que no puedes esperar para poder hacer otra cosa? En otras palabras, ¿qué es lo primero en tu agenda? ¿Qué es aquello que deseas hacer? Que verdaderamente anhelas y deseas hacer porque te trae deleite. Pastor, eso es fácil. Es la novela a las 9 de la noche. Pastor, eso es fácil. Es la cuenta de banco, verla crecer. Pastor, son aquellos secretillos que yo tengo por ahí. El Señor lo sabe. No están oscuros, no conocidos delante de Él. ¿Qué es lo que es tu devoción? O como se dice en el argot popular, ¿cuál es el santo de tu devoción? Porque si tú no tienes a Cristo en el centro, no hay más ningún santo digno de devoción. La tragedia de la iglesia y la iglesia americana hoy en día, me acuerdo un día sabiamente un pastor y su familia, creo que tienen 5 o 6 hijos, y yo le preguntaba, pastor, ¿cómo hacen? ¿Cómo es que viven? Un pastor, 5 o 6 hijos, ocupado, su esposa, ¿verdad? Atendiendo a sus hijos, entregados a la devoción de Cristo. El pastor, ¿cómo lo hacen? Y la respuesta para mí fue tan reveladora. Nosotros abandonamos el sueño americano hace mucho tiempo. Nosotros abandonamos el sueño americano hace mucho tiempo. ¿Y cuántos de nosotros el santo de nuestra devoción es el sueño americano, que eventualmente se convierte en la pesadilla americana? No hay nadie que ame más este país como yo. No hay nadie que le guste más los americanos como yo, ¿ok? No hay nadie que deteste más las cosas opuestas a este sistema como yo. Pero tengo que reconocer que nuestros corazones, cuando hemos llegado a la tierra prometida, se ha quitado de los ojos y del santo de nuestra devoción. Recuerdo cuando muchachos, ¿qué es lo que anhelaban los muchachos allá? En la mayoría, yo no conocía ninguna juventud que no quisiera venir a los Estados Unidos. Yo no sé dónde está la juventud comunista de Cuba, porque toda la juventud que yo conocía, que a dónde quería venir, a los Estados Unidos de América. Y gloria a Dios que hemos llegado. Gloria a Dios que hemos podido venir con ansias de libertad, de deseos de trabajar. En medio de crisis y momentos difíciles en el país, la gracia de Dios nos ha acompañado, y más bueno, más malo, como decía María, que es una que pasa mucho trabajo también. Ella reconoció y se dio cuenta, haciendo una comparación, de que en este país somos ricos. El más pobre de los pobres en este país es rico. Cuando miramos a naciones como Haití, como Cuba, que está luciendo más y más como una nación así como Haití, cuando miramos allá y nos vamos a otras naciones, África, decimos, qué pobreza más profunda. Pero pueblo, en medio de las riquezas materiales y en medio de los otros santos de nuestra devoción, hemos perdido al santo de los santos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. En medio de todos los hobbies que abundan aquí, en medio de todas las cosas que abundan aquí para ocupar nuestra atención y para hacernos sentir bien, hemos perdido la verdadera vida, al autor de la vida, al único que verdaderamente puede bendecir mi alma con la bendición que dice la Biblia, que no añade tristeza. Decía el otro día que debemos empezar a pensar en términos de todo lo que no es Dios, no como bendición, sino como provisión. La bendición, ¿quién es? Dios en Cristo Jesús. Lo demás son provisiones. Provisiones. Porque una casa puede ser bendición o puede ser maldición. Porque un trabajo, una promoción y mucho dinero puede ser bendición, pero puede ser maldición. Porque un esposo, una esposa y un matrimonio puede ser bendición o puede ser maldición.
Por eso es que la Biblia dice, buscad primeramente al santo de tu devoción, el único digno de adoración, porque ese es el que puede satisfacer tu alma y aquel que cuando está presente hay bendición. Hay bendición. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, lo que buscamos y anhelamos es una iglesia que cada día esté buscando en devoción profunda a ese Jesús. Que empiece a descubrir cada día más el vibrar de nuestra alma y nuestra satisfacción en Cristo Jesús. Esa es la iglesia saludable. Esa es la iglesia que crece. Ese es el pueblo que prospera. Esa es la prosperidad del evangelio. Hoy oímos a predicadores hablar del evangelio de la prosperidad. Y se trata de que venga Cristo para que recibas dinero. Dale dinero a Dios para que Él te dé 10 o 100% para atrás. Busca a Dios para que Él arregle tu vida. Para que puedas entonces disfrutar de las cosas que tú quieres y deseas. Ese es el mal llamado evangelio de la prosperidad. Porque lo que busca es las provisiones. Pero su devoción no es la bendición. Son personas que están ciegas, todavía no han descubierto lo que es la bendición. Y la bendición es Cristo. Y yo arraigado en Él por la fe y profundizando en esa gracia que Él me ha dado y sus promesas. Y un reino eterno e inconmovible. Ese es el discipulado. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Aquellos que están llenos de devoción. No es aquellos que pasaron el programa de 5 meses de discipulado, no es aquellos que se han bautizado, no es aquellos que tomaron las clases de bautismo. Todo eso es necesario e importante, pero esto no significa nada si usted no está siendo cautivado en vuestros corazones en devoción a Cristo, impulsado en devoción a Él. En realidad no lo hagas. A menos que sea algo que salga de lo profundo de tu corazón. Por eso es que estos asuntos del cristianismo y de crecer en Dios y de discipulado no deben ser forzados. No deben ser a través de coerción o manipulación. Y como hay elementos de manipulación en las iglesias para hacer que los miembros ¿qué? Hagan lo que tienen que hacer. Y a veces los pastores y los líderes son bien intencionados. Dicen, si yo les pongo esto, pues ellos van a entrar por el aro. Si yo los hago firmar tal cosa, pues ellos. Si yo los pongo en esta manera, pues si yo le hago esto o aquello, pues entonces ellos van a seguir a Cristo. No. Ni los pastores, ni ningún hombre, ni ningún grupo pequeño, ni ninguna organización, ni ministerio puede crear un discípulo. El discípulo lo crea Dios, y aquellos que son discípulos entonces salen y ganan a otros a través de la obra que Dios hace en medio de su pueblo y a través de sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Sus devotos. Sí. Pregunta, pueblo, ¿eres tú un devoto de Jesús? La palabra de Dios nos llama santos, consagrados, separados para Él. Así que ese es un aspecto. Es el aspecto del ministerio de las coyunturas de los miembros en devoción. ¿Qué quieren hacer? Servir. ¿Por qué? Porque quieren servir a Dios primero. Eso es lo que le dice Pablo allá a los macedonios. Oye, ustedes se entregaron con unas ganas, con un deseo. ¿Y por qué? Pablo de una manera correcta identificó que fue porque se habían entregado primero ¿a quién? A Dios. Es aquellos que quieren servir a Dios porque son devotos de Él, dedicados a Él, consagrados, se deleitan en Él, que entonces quieren decir, ¿a quién puedo servir? Usted quiere ver una persona alegre, con fuerza, con energía, uno que está devoto, dedicado a Cristo, lleno de Él, porque ese está listo y dispuesto para servir a otros. Ese es el que sale a su trabajo y sabe que en su trabajo no solamente es lo que está haciendo allí, sino que en su trabajo puede servir a Dios y glorificarlo.
La palabra de Dios dice que nosotros debemos ir. Pastor, ¿ir a dónde? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Verdad? Hemos hablado de discipulado y de esta devoción y de ir y alcanzar a otros. Y la pregunta que muchas veces dice, pastor, bueno, ¿y cuándo va a ser el día de ir? Porque las personas usualmente piensan que programa. ¿Cuál es el programa que tiene la iglesia para ir a alcanzar a otros? El programa que tiene la iglesia para ir a alcanzar a otros es tu vida devota. Es cuando tú sales por la mañana todos los días al trabajo. Ese es el programa de misión de la iglesia. Ir por todo el mundo. Ir como en misión, en intención, en propósito. ¿Pero por qué? ¿Porque la iglesia me dice que tengo que ir? ¿O estoy cumpliendo un programa para ganarme puntos? No, porque eres devoto de Cristo. Porque eres impulsado por Él. Porque estás lleno de su gloria. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Sus virtudes, sus excelencias. En otras palabras, lo más excelso, excelente y precioso es Dios. No hay nada que se compare a la belleza, la excelencia, la virtud de quién es Dios. Cuando nosotros lo conocemos a Él, somos llenos de esa virtud en Cristo Jesús y descubrimos la gloria de Dios. Descubrimos lo hermoso, lo maravilloso de Dios. Y cuando lo descubrimos, queremos hacer algo. Queremos también darlo a conocer. Darlo a conocer. Eso es lo que es glorificar a Dios. Lo hemos dicho en otros momentos, ¿verdad? Hemos utilizado esa expresión muy popular. Cuando nosotros vemos algo que nos llena, que nos impresiona de una manera agradable y profunda, decimos, wow. En inglés decimos así, nosotros los hispanos también ya estamos diciendo wow, ¿verdad? Todo el mundo dice wow. Yo no me acuerdo qué decíamos en Cuba, pero ahora es wow. ¿Eh? ¿Cómo decíamos en Cuba? Alabado. ¿Cómo decían en Nicaragua? No sé, en otros lugares, cuando veíamos algo que era, oye, eso está tremendo, eso está espectacular. Pero que los americanos son muy prácticos, ellos dicen wow. Y todo el mundo se dice wow. ¿Qué cosa es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es estar en wow acerca de Dios. Bien sencillo, ¿verdad? ¿Quién es el que es devoto de Dios? Aquel que dice, wow, wow, Cristo, wow, Dios, wow, mi Padre, wow, 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 wow. ¿A qué le estás diciendo wow? Ahí sabes dónde está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu wow, ahí está tu corazón. Pues el Señor, a través de la revelación de su Espíritu, nos trae ese wow. Que en la Biblia se demuestra diciendo aleluya, gloria a Dios. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Alabado y bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba, mi alma te engrandece. Gracias, gracias, gracias. La vida de un devoto es una vida de agradecimiento e impresionado por la gloria de Dios y el deleite de lo que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y el que tiene ese deleite entonces se deleita en Él. Y ustedes se fijan, nosotros como seres humanos no solo fuimos creados para poder ser devotos de algo, de alguien y tener una causa por la cual vivir, sino hay otra cosa que se asemeja o es lo próximo en algo que nos trae disfrute y es esta. Cuando nos deleitamos en algo y somos llenos de eso que nos deleita, no solamente queremos deleitarnos en eso, sino que queremos que otros se deleiten en lo mismo. Por eso es que cuando vemos una película tremenda decimos, oye, ¿ya tuviste tal película? No, tienes que venir a verla. Y a algunos les gusta ver las películas 2 y 3 veces porque quiere tener a sus amigos al lado para que vean cómo la película. ¿Y qué hacemos? Cuando ven esta parte ahora, vamos a ver cómo él se va a deleitar. ¿Y nos deleitamos en qué? En que otros se deleiten en lo mismo que nosotros nos deleitamos. Por eso es que referimos restaurantes, por eso es que llevamos a amistades a disfrutar aquellos que nosotros hemos disfrutado, porque nos trae deleite también. No solo disfrutar algo,
sino dar a conocer algo que disfrutamos y en lo cual nos deleitamos. Apliquemos eso ahora al ámbito espiritual. Cuando nosotros disfrutamos a Cristo y nos deleitamos en Él, la próxima pasión, deleite al lado de conocer a Dios en Cristo es darlo a conocer a otro en Cristo. La razón, la única y sencilla razón por la que no damos a conocer a Dios en Cristo Jesús a otros es porque nosotros no nos estamos deleitando en Él. Hay que decir a las personas que evangelicen, crear 100 programas, darle 10 por la cabeza para que evangelicen y hablen de Cristo. Lo único que tiene que suceder es que esa persona se empieza a deleitar en Cristo Jesús, para que enseguida automáticamente empiece a salir un compartir de ese deleite con otros. Ese es el ministerio de las coyunturas, hermanos. Ya ustedes saben de qué se trata. Ya ustedes saben cuáles son los principios. Todo lo que vamos a hacer va a estar guiado para poder canalizar esa devoción. Que de aquí de Tamiami, de este grupo, corra un río de devoción a Dios. ¿Se vale decir amén? En el momento preciso, en el momento oportuno, ¿verdad? Como decía aquel corito, un río de alabanza. Un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Y como Dios se deleita en eso. ¿Qué es lo que quiere Dios? Ser glorificado en su pueblo. Dice que Él se mueve ¿en dónde? En la alabanza. ¿Pero en qué alabanza? En la devoción, en el corazón de su pueblo, que Él habita. Bueno, hay que cantar 10 canciones para que Él habite. No. Lo que hay es que tener una canción en el corazón. No, porque hay que hacer esto o aquello para que Él se mueva. No. Lo que hay que hacer es conocerlo. Sí, hay medios para hacerlo. Hay medios para hacerlo y que Él ha establecido. Y ahí es donde viene entonces el otro aspecto del cual hemos estado hablando, el cual hoy no voy a volver a tocar porque se nos ha ido el tiempo. Pero hemos estado poquito a poco avanzando en él. Y es el ministerio ¿de quién? De los pastores maestros. En otras palabras, si ustedes se fijan, versículo 11 y 12 de Efesios dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar quiere decir equipar. El ministerio de todas estas personas que hemos mencionado se caracterizan por el ministerio de hablar. ¿Qué? La palabra de Dios. Miren, pueblo, porque esto es sencillo, no es difícil, pero tenemos que tener ojos espirituales para verlo, ¿verdad? Aquellos que son llamados y Dios le da el don para poder enseñar, predicar y exponer la palabra de Dios, ese es el método y la forma que Dios va a utilizar para que Cristo en medio de su iglesia cada día más y más y más sea exaltado, magnificado, expuesto como un objeto, como la persona digna de adoración. Como la persona digna de todos nuestros afectos y de nuestra devoción, como aquel que satisface el alma sedienta. Por eso es que nosotros decíamos el domingo pasado que la predicación es más que solamente dar una clase o un lecture, ¿cómo se dice? Un lecture, ¿no? Un curso, discursar sobre un tema. Es muy importante enseñar. Es muy importante poder abrir esta palabra de Dios y poder ir en su exposición principio por principio, calmadamente escuchar y entender. Eso viene del Espíritu Santo, eso lo hacen los pastores maestros. Pero el ministerio de los predicadores, de los ancianos, de los obispos, que es la misma cosa, es el poder ser como decíamos el domingo pasado, ¿un qué?
un heraldo. ¿No se acuerdan? Un anunciador. Un heraldo es aquel que sale de la corte del rey lleno de devoción por su rey. Si hay un heraldo que sale de la corte del rey, ¿qué ustedes creen que pasaría? Si en aquellos tiempos saldría un heraldo, un anunciador, un embajador, un representante de un rey, y empezara de alguna manera con su forma de vivir y con su forma de anunciar y con su vida ahí a la media en cuanto a fidelidad al rey, a mal representar al rey, ¿qué pasaría con ese heraldo? ¿Sería heraldo? ¿Continuaría en su posición? No. Porque el heraldo, el anunciador, el predicador es alguien que sale habiendo estado en la corte del rey, en la presencia de Dios, y sale con un mensaje de Dios. Sale con un mensaje de Dios para el pueblo. Por lo tanto, los pastores, hemos dicho, son aquellos que están consumidos delante de la presencia de Dios y con la búsqueda, la adoración de Dios para conocerlo, que quieren conocer a Dios y que son heraldos de aquel Dios que han conocido. Un heraldo no es un mero ejercicio académico. Cuidado con aquellos que lo único que tienen son meras palabras. Meras palabras. Pero estas palabras no vienen apoyadas y respaldadas. ¿Por qué? Por la presencia de Dios en sus vidas. No vienen respaldadas de haber estado en la presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, uno está ¿qué? Adorando, conociéndolo, adorándolo, buscándolo, deseándolo. Por eso alguien ha dicho que la verdadera teología se hace de rodillas. La verdadera teología se hace en adoración. No es un mero ejercicio intelectual, académico, para simplemente pasar un curso de teología. Nosotros aquí hablamos mucho de teología. Teología es todo lo que hacemos, que es conocimiento de Dios. Usted no deje que este vocablo muchas personas dicen que la teología no es buena, ¿verdad? Pero nosotros afirmamos que la teología es el conocimiento de Dios. Esa palabra describe conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Pastor, yo no quiero nada de eso de teología, esas cosas. Yo simplemente conozco a Dios. Ahí yo cierro mis ojos y me pongo a cantar. Y yo entonces me levanto en adoración a Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué llena tu mente? ¿Y qué está en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos? Porque Jesús puede tener diferentes caras en este mundo. Está el Jesús de los mormones, está el Jesús de los testigos de Jehová, está el Jesús de los católicos, está el Jesús de los musulmanes, inclusive el Jesús de los ateos. So pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos llegar verdaderamente a conocer a Dios en Cristo? Si Cristo es la revelación de Dios, tiene que haber una forma de poder conocerlo que nos ayude a poder determinar a qué Cristo es el que yo adoro. Es una buena pregunta, ¿verdad? No, hubo un tiempo en la historia de la iglesia donde vino un movimiento modernista, liberal. Decían Cristo y no credo. ¿Qué quiere decir credo? Credo es algo como lo que tenemos nosotros en nuestra iglesia, que es una confesión de fe. La confesión de fe o el credo o la palabra de Dios explicada es poder describir de qué Jesús estamos hablando. Porque si nosotros no tenemos la palabra de Dios, la revelación de Dios, la explicación acerca de quién es este Dios y lo que Él ha hecho en Cristo Jesús, nunca conoceremos a Dios. Por lo tanto, a Dios en Cristo Jesús hay que conocerlo a través de su palabra, a través de un credo. Porque si no, la pregunta es, ¿y a qué Cristo es el que tú adoras? Pero para presentarle a Cristo a alguien hay que comenzar hablando del Evangelio. Ese Evangelio es un credo. Miren cómo está ese credo. Vayamos un momentico allí a
a Primera de Corintios, ahí en Primera de Corintios, capítulo 13. Estaba en Segunda de Corintios. Vayamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15. Vean lo que dice Pablo. Ya vamos a concluir. Miren lo que dice Pablo. Por eso es que es tan importante el ministerio de la predicación, la anunciación de la palabra, porque es la única forma, pueblo, que ustedes van a poder conocer a Dios a través de su palabra y poder profundizar en ella. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la emoción, la canción, si retenéis, cierren los ojos ahora y tengan un sentimiento íntimo profundo de pasión. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y ahora él declara, ¿qué declara? Declara el credo del evangelio. Aquello que nuestra mente ha venido a creer, a conocer y asegurarnos en ellos. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio. No conforme a mis emociones, a mis imaginaciones, a mis propias producciones humanas. Hermanos, si esto se tratara de oír la palabra de un hombre o yo venir aquí a hablar de lo que yo en mi mente traigo, hermanos, yo encontraría 100 razones para no estar aquí. Ustedes pueden estar seguros que yo pudiera encontrar muchas cosas en mi carne para no estar aquí. Estaría en la playa, estaría pescando. ¿Qué más, hombre? ¿Qué haríamos nosotros? Estaría en el gimnasio. Estaría, sabe Dios, haciendo cualquier otra cosa. Si no hubiera un santo de devoción. Si no hubiera un conocimiento de Dios. Si no hubiera una eternidad. Si no hubiera un cielo y un reino inconmovible. Y lo que ha pasado en la iglesia moderna y contemporánea es que eso se ha quitado para poner la palabra de hombre. No, váyanse para la playa. No, váyanse a hacer una fiesta. Venimos a la iglesia y nos reunimos para escuchar palabra de Dios. Ustedes oren para que yo pueda en temor y temblor de estar pidiéndole al Señor, oh Señor, dame entendimiento de tu palabra. ¿Por qué? Porque dijimos la semana pasada que es por ella que el pueblo vive, que el alma se convierte, que el pecador convertido es santificado y que crecemos en Él en esperanza. ¿Cómo es que puedes tú comenzar este camino de discipulado? Escucha, alma, que estás aquí por primera vez quizás. Cristo fue crucificado, como dijo las Escrituras, por los pecadores, para salvar a pecadores. ¿Cómo es que puedes venir y ver al santo de tu devoción, viendo a Cristo crucificado por tus pecados, porque tú merecías morir? Y Cristo murió y resucitó para darte vida eterna y abrirte las ventanas de los cielos. ¿Cuál es nuestro deseo para ti en esta mañana? Que veas al Dios de la vida viniendo en Cristo Jesús para darte vida y que corras a Él. La palabra de Dios dice, corred a mí, venid a mí todos los términos de la tierra. Esa salvación que puede estar en tu vida, ahí comienza el camino de la devoción a Dios. Y nosotros como iglesia que continuemos ahora en ese ministerio de la palabra. Todo lo demás tiene un segundo lugar, porque es a través de esa palabra que nuestra fe aumenta, que conocemos a Dios, que crecemos en esa visión del mundo que viene
y está contenida en estas declaraciones de las Escrituras, y de esa manera, por su Espíritu, lo conocemos y queremos conocerlo más y darlo a conocer. ¿Por qué? Porque Él me ha salvado, porque Él me ha rescatado de la muerte y me ha dado vida eterna y herencia eterna con los santificados. Oramos. Padre, gracias en esta mañana por habernos podido dedicar a hacer varias cosas, pero que podamos, Señor, entender por tu Espíritu que la más importante es oír, y a través de oír tu palabra con fe vivir, y vivir para ti, siendo transformados y renovados por tu gracia cada día para obedecerte, para aprender tu voluntad y para seguirte en amor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Ayúdanos ahora a ir en tu paz y a ir en devoción, en misión, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.